Bienvenidos apasionados de la logística una vez más a este su canal Aprendiendo Logística con Andrés y a nuestro tercer video de nuestra serie Cómo exportar paso a paso. En el día de hoy estaremos conversando sobre un tema muy importante, el cual nos permitirá tener mayor entendimiento de la secuencia adecuada que deben seguir las diferentes actividades que se desarrollan en operaciones de transporte. Toda actividad de exportación tiene que incluir un sinnúmero de actividades que deben seguir una secuencia muy específica para poder lograr el propósito de llevar una mercancía de un punto de origen a un punto de destino. Estas actividades se van a desarrollar a través de los tres segmentos del transporte de carga, que pasamos a detallar a continuación. Sin importar a qué modalidad de transporte nos estemos refiriendo, nuestra mercancía estará atravesando por tres segmentos muy específicos. Lo que son las actividades en el origen, lo que tiene que ver con el segmento de transporte internacional y las actividades en el destino. Ahora veremos cada una de las actividades que se deben desarrollar en cada uno de estos segmentos, entendiendo que en una gestión de transporte y un acuerdo entre un vendedor y un comprador existirá claramente definidas las responsabilidades de a quién le toca ejecutar cada una de esas actividades, quién es el responsable de asumir los riesgos dentro de la operación y quién es el responsable de asumir costos. Cuando nosotros analizamos los Incoterms, los International Commercial Terms, vamos a tener que ubicarlo en cada uno de estos segmentos para tener mayor control de cada uno de los flujos que se establecen en estas operaciones. Nuestro primer segmento está constituido por las actividades en el origen. Si queremos verlo de una manera resumida, este segmento va a incluir todas esas actividades que nosotros como exportadores tenemos que ejecutar para llevar la mercancía de la bodega del exportador hasta ponerla a disposición del transportista internacional. Puede ser una naviera, puede ser una aerolínea, todo ese tipo de actividades que van a permitir que el transportista tome dichas mercancías y pueda ejecutar el servicio de transporte. Veamos cuáles son algunas de esas actividades y la secuencia que debemos tener para que se logre una gestión adecuada. Nuestro primer segmento incluye actividades de suma importancia, como por ejemplo la documentación. Debemos presentar documentos que permitan identificar claramente la mercancía y sus características. El tema del embalaje de la mercancía también es parte de este conjunto de actividades. En el origen, debemos nosotros adecuar la mercancía y protegerla con un embalaje que vaya de acuerdo a las necesidades del producto y adicionalmente a las características que se van a presentar dentro del transporte bajo una modalidad específica. Debemos realizar los trámites de aduana, presentar al departamento de aduana nuestra intención del transporte de una mercancía fuera del país. Debemos hacer la reserva con el transportista, supremamente importante, separar un cupo dentro de un vuelo específico, dentro de una naviera específica para una fecha específica. Debemos hacer una conectividad entre la bodega del cliente hasta el puerto o el aeropuerto a través de un transporte interno. Para ello debemos contratar el servicio de un transportista que pueda ejecutar dicha actividad. Muy importante tomar en cuenta que este transportista debe contar con un equipo adecuado para el manejo de la mercancía que se pone a su disposición. Recordando que entre más especializada sea la mercancía, mayor requerimientos vamos a tener que demandarle a este transportista. Por ejemplo, si hablamos del manejo de un contenedor refrigerado, es muy importante que este transportista cuente dentro de ese equipo con una planta eléctrica que permita que el contenedor refrigerado se mantenga operativo hasta el momento en que se pone a disposición de la naviera en el puerto. Puede existir un almacenaje temporal,
puede existir trámites de seguro. Como habíamos comentado anteriormente, todas las actividades que se van a desarrollar en este segmento tienen como propósito mover la mercancía desde la bodega del exportador hasta ponerla a disposición de la naviera o la aerolínea en el caso de transporte aéreo. En ese momento se desarrolla la transferencia de responsabilidades y es importante que todos los documentos estén debidamente completados. Importante que la mercancía esté protegida a través del embalaje adecuado y también muy importante que se pueda poner a disposición dentro del tiempo requerido por el transportista internacional. El manejo adecuado de todas estas actividades de una forma integral permite que la operación comience de una manera correcta y que pueda proceder al tercer segmento. Nuestro tercer segmento tiene que ver con la gestión de transporte internacional. Y dentro de este segmento no solo incluimos la gestión de mover un producto de un país a otro. Por ejemplo, si hablamos de transporte aéreo, no estamos incluyendo únicamente cuando el avión sale del aeropuerto y llega al aeropuerto destino, o si el barco sale del puerto y llega a puerto destino. No, aquí también estamos incluyendo todas las actividades previas al transporte y posteriores al transporte dentro de una instalación aeroportuaria o portuaria. Es importante tomar en cuenta que a partir del momento en que en el segmento 1 nosotros como transportistas o agentes de carga ponemos a disposición la mercancía al transportista internacional, se transfieren los riesgos y esos riesgos se van a mantener antes de que la mercancía, por ejemplo, se monte al barco y después de que llega al puerto de destino y se baja el contenedor del barco. Ese tiempo en que pasa la mercancía antes de que sea retirada por el transportista o el cliente en el destino también es responsabilidad del transportista internacional. Por eso nosotros incluimos dentro de este segmento también todas esas operaciones que se ejecutan en el origen y en el destino dentro de dicha instalación. Tomemos el ejemplo de un transporte marítimo. Este segmento inicia desde el momento en que se recibe el contenedor por parte del transportista interno. Dentro de ello vamos a desarrollar también actividades de almacenaje temporal. El puerto, que representa la naviera, va a ejecutar ciertas actividades de almacenaje temporal antes de que el contenedor o contenedores sean abordados al barco. Importante señalar que dentro de un puerto existen diversas áreas donde se ubican los contenedores dependiendo de su propósito. Luego que se almacena temporalmente el contenedor, se procede a la carga en el barco para una posterior salida. Al momento en que llega el barco al destino, se procede a la descarga y a un almacenaje temporal hasta el momento en que sea despachado para el movimiento de puerto a la bodega del cliente final. En este momento y una vez cumplidos los trámites de aduana, el contenedor ya se transfiere una vez más la responsabilidad al transportista interno para ser llevado entonces a donde el cliente final. Nuestro tercer y último segmento es el que tiene que ver con las actividades en el destino. Este segmento inicia al momento en el contenedor esté puesto a disposición del transportista interno. O sea, todas esas actividades que nosotros vamos a ejecutar desde que el contenedor, si es el caso marítimo, se pone a disposición del transportista interno hasta el momento en que lo entreguemos en la bodega del cliente final. En este segmento vamos a ver actividades de gestión de documentos, los trámites de aduana, que incluyen el pago de los impuestos respectivos dependiendo del tipo de mercancía y el arancel asignado. Pueden existir inspecciones, tal vez por el tipo de mercancía se requiera hacer una verificación a través de un ente neutral, como lo es un surveyor, para ver si la mercancía ha llegado en buenas condiciones. Esto se ve mucho cuando tenemos productos de régimen especial, como productos perecederos y mercancías de alto valor.
Vamos a encontrar también esa gestión de transporte interno que tiene que desarrollarse en un momento específico y adecuado para evitar cargos adicionales como almacenajes en puertos y retenciones de equipo. Importante tomar en cuenta los almacenajes que pueden ocurrir para evitar cargos adicionales a la mercancía. Muy importante entender que el flujo adecuado que existan de todas las actividades a través de los tres segmentos es lo que nos permite a nosotros que una operación de transporte sea efectiva, entendiendo que todas las actividades tienen que desarrollarse de una forma muy sincronizada, tomando en cuenta también que los diferentes actores que participan en las gestiones de transporte deben ejecutar cada una de estas actividades dentro del tiempo que se requiere. En el siguiente video estaremos hablando un poco más sobre los diferentes actores y estaremos detallando qué tipo de responsabilidades tiene cada uno dentro de cada actividad para lograr que al final de una gestión de transporte podamos cumplir con los objetivos logísticos, que es llevar una mercancía de un punto de origen a un punto de destino en el tiempo que se requiere, en las condiciones adecuadas, al lugar donde se necesita, con el mejor costo posible. Ojo, y muy importante entender que el mejor costo posible no es lo más barato. Lo más barato es lo que nos permitirá a nosotros entender que existe un propósito en el manejo de la mercancía y que este propósito se puede cumplir si nosotros alineamos todas las actividades de una forma adecuada. Espero que este video haya sido provechoso para ustedes. Si les interesa saber más, suscríbanse al canal y comenten cualquier otro tema que les gustaría que desarrolláramos y con mucho gusto preparamos el video. Buenas noches.